Muy bien, vamos a seguir con esta parte de espectroscopía rotacional. Vamos a meternos un poco más en los detalles de los espectros y qué tipo de información podemos sacar, qué tipo de información nos puede dar. Fíjense, una cosa que ya habíamos visto anteriormente es que la separación entre dos niveles consecutivos, entre J y J más 1, se puede escribir de una manera bien simple, ¿sí? 2b multiplicado por J más 1, ¿sí? Donde J es el número cuántico que caracteriza al estado inferior, ¿sí? Al estado desde donde se produce la excitación. Se puede generalizar poniendo un índice I, digamos, ficticio, pero bueno, en definitiva lo más interesante en todo esto es que si yo calculara un número de onda de tipo J, un nu tilde, para una transición J a J más 1 y luego calculo el nu tilde, el número de onda para una transición desde J más 1 a J más 2, es decir, dos transiciones consecutivas en un espectro rotacional, yo encuentro que las mismas van a ser equidistantes, se hacen independientes del valor de J, siempre van a valer 2B. ¿Sí? Acá en este caso lo que estoy haciendo es despreciando la contribución de la distorsión centrífuga, por supuesto. Si yo incluyera la distorsión centrífuga, entonces en el valor del número de onda, la ecuación que teníamos acá arriba, el número de onda sigue siendo 2b multiplicado por j más 1 y aparece un término acá que es 4 veces la constante de distorsión centrífuga por j más 1 elevado al cubo, ¿sí? Fíjense que esta expresión es interesante porque uno podría, si uno tuviese los números de onda y los números de onda bien identificados respecto a las transiciones que describen, uno podría graficar el número de onda dividido j más 1 versus j más 1 al cuadrado, ¿sí? Y eso me tiene que dar una línea recta. Una línea recta. De la pendiente podemos obtener el valor de la constante de distorsión centrífuga y de la pendiente al origen podemos obtener el valor de la constante B, ¿sí? De la constante rotacional B. Es decir, esta ecuación está buena en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Que se presta para poder ser utilizada para determinar las constantes a partir de datos experimentales, ¿sí? Ustedes van a trabajar en un problema similar en el seminario. Fíjense la pinta que tiene. La pinta que tiene un espectro rotacional puro, en este caso, de un rotor diatómico, ¿sí? Fíjense que si nosotros medimos, se ve claramente que las líneas son equidistantes y siempre la diferencia vale 2b. Lo que sí es interesante es la envolvente. Si uno trazara una línea imaginaria por los máximos de las líneas, ve que claramente hay una curva que pasa por un máximo. Entonces la pregunta es, o podría ser, ¿cuál es la razón de estas intensidades que observamos, de este patrón de intensidades que observamos? ¿Por qué pasamos por un máximo? Y fíjense que ese máximo, si estas bandas están bien identificadas, es una transición desde el estado fundamental al primero excitado, del primero excitado al segundo excitado, etcétera, etcétera, encontramos que el máximo de la intensidad ocurre para una transición desde el tercer estado excitado hasta el cuarto estado excitado. ¿A qué se debe esto? Nosotros siempre estamos acostumbrados, por lo menos cuando hemos visto estados electrónicos e incluso estados vibracionales, a hablar o a decir que siempre el sistema se encuentra en estado fundamental. Y acá, para hablar de transiciones rotacionales, estamos viendo que no necesariamente es así. Fíjense, la distribución de las intensidades en un espectro rotacional obedece una ley de distribución de Boltzmann, ¿sí? La ley de distribución de Boltzmann dice que el número de partículas en un estado con número cuántico J es proporcional al número de partículas total multiplicado por la degeneración de este estado del J multiplicado por un término, que este es el término de Boltzmann, que es el exponencial de menos la energía del estado con número cuántico J dividido la constante de Boltzmann dividido la temperatura. Si nosotros expresamos a G como 2J más 1, que sería el caso, por ejemplo, para
un rotor diatómico, ¿sí? Una cosa lineal, en donde sabemos que K, el número cuántico K, está restringido a 0. Es el que toma un solo valor, así que toda la degeneración proviene de m sub L. Entonces, reemplazando a G sub J por 2J más 1, a la energía reemplazándola por B por J por J más 1, si derivamos esa expresión con respecto a J y la igualamos a 0 para encontrar el máximo, vamos a ver que el máximo tiene esta expresión. Depende, bueno, obviamente de la constante de Boltzmann, pero es una constante, no nos interesa demasiado. Depende de la raíz cuadrada de la temperatura y depende también de la raíz cuadrada de la constante rotacional. Si recordamos que la constante rotacional es inversamente proporcional al momento de inercia, eso significa entonces que el valor de J máximo va a ser proporcional a la raíz cuadrada del producto del momento de inercia por la temperatura. Eso significa que a mayor momento de inercia y o a mayor temperatura, el J máximo, el número, el estado donde vamos a encontrar una mayor cantidad de partículas, va a ser cada vez mayor, ¿sí? Por eso es que podemos justificar de alguna manera, permítanme volver hacia atrás, que los máximos se encuentran no en el estado fundamental, sino en estados excitados, por ejemplo, segundo, tercero, incluso hasta el cuarto estado excitado. ¿Por qué ocurre esto? A diferencia de los estados electrónicos y vibracionales, porque las diferencias de energía entre los estados rotacionales son mucho más pequeñas que entre estados vibracionales y estados electrónicos. Bien, vamos a hacer una pequeña digresión sobre el efecto Raman. ¿Sí? El efecto Raman tiene mucha importancia, por ejemplo, en la espectroscopía vibracional, pero también tiene su efecto en el espectro rotacional, ¿sí? Vamos a empezar viendo el efecto Raman. ¿Qué es esto del efecto Raman? Fíjense que entre, digamos, principios, ¿no? Las primeras, sería las primeras 3 décadas, la tercera década del siglo pasado, Raman, un físico indio, estudió el fenómeno de la dispersión de radiación luego que interactuara con la materia, ¿sí? La descripción del efecto dio lugar a lo que hoy conocemos como efecto Raman, en honor justamente a su apellido. El origen del mismo tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que una molécula sometida a un campo eléctrico produce o desarrolla un momento dipolar inducido, ¿sí? Un momento dipolar inducido. La aparición del momento dipolar inducido es consecuencia de la interacción entre la polarizabilidad molecular y el campo eléctrico que aplicamos. Esa interacción viene dada por un producto de las dos cantidades, de la polarizabilidad molecular y del campo aplicado. Mu sub 0 en este caso es el momento dipolar permanente de la molécula, que obviamente puede llegar a ser 0 si la molécula es no polar, ¿sí? Una ecuación como esta, como la que tenemos acá, me permite describir a la polarizabilidad como la respuesta del momento dipolar al campo eléctrico. Fíjense, la derivada de mu con respecto al campo eléctrico me termina dando la polarizabilidad. Y como el momento dipolar tiene 3 componentes, mu x, mu y y mu z, y el campo eléctrico puede tener también 3 componentes, x, y y z, yo puedo derivar cualquiera de las componentes del momento dipolar con respecto a cualquiera de las componentes del campo eléctrico. Eso significa que la polarizabilidad va a ser una matriz, va a tener 9 componentes, porque podemos intercambiar Q y Q' pueden ser X, Y y Z, ¿sí? Como Q tiene 3 posibilidades y Q' tiene otras 3 posibilidades, 3 por 3, 9. Ahí tenemos las 9 posibilidades para la matriz de polarizabilidad. En términos un poco más técnicos, en vez de hablar de matriz, nos referimos a un tensor de segundo orden, ¿sí? Un tensor es una cantidad que va a tener siempre 3 componentes y no siempre 3 componentes, sino que lo que va a tener va a ser 3 componentes elevado a la n, ¿sí? Donde n es el orden de dicho tensor, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un tensor de primer orden, 3 a la 1 va a ser 3, es decir, tenemos simplemente un vector, ¿sí? Con sus 3 componentes. Un tensor de segundo orden va a ser 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, una matriz, ¿sí?
de 3×3. Y bueno, un tensor de tercer orden va a ser algo bastante más complicado porque vamos a tener una especie de 27 elementos, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la respuesta esta de la polarizabilidad al campo eléctrico y el desarrollo de un momento dipolar inducido. Para facilitar las cosas vamos a olvidarnos por ahora del momento dipolar permanente, del mu sub 0 en caso de que exista, y entonces podemos pensar que el campo eléctrico es un campo eléctrico oscilante que depende del tiempo con una frecuencia que alterna simplemente los valores máximos y mínimos que puede tomar el campo eléctrico oscilante entre +1 y -1 con una amplitud igual a E0. Podemos modelar incluso la polarizabilidad, ¿sí? Pensando en que está limitado a dos valores límites, alfa mínima y alfa máximo, ¿sí? Con una frecuencia de alternancia igual a omega alt, omega de alternancia obviamente, ¿sí? Esto significa que en todo el periodo en que oscila el campo eléctrico, también la polarizabilidad va a pasar de su valor máximo a su valor mínimo. Entonces, podemos modelar alfa de t, la función de alfa de la polarizabilidad como una función del tiempo, la podemos modelar de esta manera, como un valor medio de la polarizabilidad, es decir, o el valor medio entre los valores máximo y mínimo que puede tomar. Luego definimos un delta de alfa, que sería la diferencia entre los dos valores límite que toma, multiplicado por el coseno de esta frecuencia de alternancia entre ambos valores por el tiempo, obviamente. Claramente la frecuencia esta de alternancia debe ser algo así como 2pi por un entero dividido el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que el coseno va a alternarse entre +1 y -1, y cuando toma esos dos valores límites, la polarizabilidad va a alcanzar los valores mínimo y máximo respectivamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos un modelo bastante razonable para la polarizabilidad como una función del tiempo. Si entonces, donde teníamos en la ecuación original alfa de t, la reemplazamos por este pequeño modelo y aplicamos la distributiva con respecto al campo eléctrico oscilante, vemos que aparecen tres componentes, ¿sí? Una componente que depende del valor medio de la polarizabilidad, multiplicada por el campo oscilante, y luego tenemos dos términos, acá utilizamos, digamos, propiedades trigonométricas de la función coseno, en donde esa diferencia entre los valores máximo y mínimo de la polarizabilidad multiplicada por la amplitud del campo eléctrico está multiplicando a dos funciones coseno. Una función coseno va a tener una frecuencia que es levemente superior a la frecuencia original del campo oscilante. Y en cuanto es mayor en una cantidad que es igual a esa frecuencia de alternancia entre los dos valores límite de la polarizabilidad. Y luego el segundo término es similar, solamente que la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de oscilación del campo eléctrico es algo menor que la original. ¿Y menor en qué cantidad? Justamente también en la frecuencia de alternancia de los dos valores límite de la polarizabilidad. Entonces hay tres componentes. La primera, la que responde a la frecuencia de oscilación original del campo eléctrico, la vamos a llamar línea de Rayleigh, ¿sí? Entonces, en este caso, la radiación es dispersada exactamente con la misma frecuencia con la que incidió, con omega. Pero tenemos otras dos componentes, acá es donde la cosa se pone más interesante. Va a haber una componente que es dispersada con una frecuencia algo mayor que la frecuencia incidente, y una componente más que es dispersada con una frecuencia menor a la incidente. Cuando la frecuencia es menor a la incidente, la longitud de onda por supuesto va a ser mayor. Acuérdense que la relación entre longitud de onda y frecuencia es inversamente proporcional. Entonces, cuando la frecuencia de dispersión es menor que la incidente, tenemos lo que se llama una dispersión de tipo Stokes o líneas de Stokes. En cambio, cuando la dispersión ocurre con una frecuencia que es mayor a la incidente, por lo tanto una longitud de onda de dispersión menor que la incidente, tenemos lo que se denominan líneas o dispersión de anti-Stokes, ¿sí?
por las dudas, scattering es justamente lo que es la palabra en inglés para denominar el efecto de dispersión, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa ahora el efecto Raman en el espectro rotacional? ¿Cuándo podemos observar el efecto Raman en el espectro rotacional? Está claro que la polarizabilidad juega un papel fundamental. Ahora la pregunta es, ¿y qué condición debería cumplir la polarizabilidad para que haya efecto Raman? Acuérdense que para que haya espectro rotacional puro, una molécula diatómica, por ejemplo, tiene que tener momento dipolar. Por eso es que una molécula homonuclear no va a tener espectro rotacional puro, mientras que una molécula diatómica heteronuclear sí lo va a tener. En este caso, lo que necesitamos, por ejemplo, es que una molécula tenga polarizabilidad anisotrópica, es decir, que los componentes de la polarizabilidad no sean iguales en todas las dimensiones. Fíjense por qué. Siempre es posible elegir un sistema de coordenadas de manera tal que las componentes no diagonales de la matriz de polarizabilidad, del tensor de polarizabilidad, es decir, un alfa de V donde U sea distinto de B, sea igual a 0. Eso significa que los únicos componentes que no van a quedar van a ser los de la diagonal, alfa XX, alfa II y alfa ZZ. Si además consideramos que el campo es uniforme, entonces las tres componentes del campo son iguales a E. Entonces, esto significa que el momento dipolar inducido va a tener estas tres componentes. ¿Qué pasa si la polarizabilidad fuese isotrópica? Si alfa XX, alfa II y alfa ZZ son iguales. Eso significa que las tres componentes del momento dipolar inducido serían iguales. Ahora bien, no tiene ningún sentido eso, porque si eso ocurre, eso significa entonces que la molécula no va a tener momento dipolar inducido, porque las tres componentes se van a terminar cancelando entre sí, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que alguna de las tres componentes, sea por lo menos distinta de las otras dos, o eventualmente las tres sean diferentes. Que una sea distinta de las dos o que las tres sean diferentes es lo mismo que decir que el sistema tiene que tener una polarizabilidad anisotrópica. Es la única posibilidad de que la molécula desarrolle un espectro Raman rotacional. Eso significa entonces que un rotor esférico, debido justamente a la alta simetría que tiene, va a tener una polarizabilidad que va a ser perfectamente isotrópica, ¿sí? Y cualquier cambio que se genere en la polarizabilidad va a mantener esa isotropía. Por lo tanto, un rotor esférico no va a presentar efecto Raman, ¿sí? En cambio, en moléculas lineales o bien en rotores simétricos, siempre va a haber una componente de la polarizabilidad que va a ser diferente de las otras dos. Entonces, estas moléculas lineales y rotores simétricos van a presentar espectro Raman rotacional. Y fíjense qué interesante, hoy habíamos dicho que una molécula diatómica homonuclear no puede presentar espectro rotacional puro, porque no tiene momento dipolar. Sin embargo, sí puede presentar espectro rotacional Raman porque tiene polarizabilidad anisotrópica. Es decir, que la polarizabilidad en uno de los ejes es distinto que la polarizabilidad en los otros dos ejes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las reglas de selección para el espectro Raman rotacional? En el caso de la polarizabilidad, los armónicos esféricos que vamos a tener que considerar van a ser armónicos esféricos pares, ¿sí? Es decir, con el número cuántico L igual a 2. Entonces, delta J, ¿sí?, tiene que tener un cambio de más menos 2, ¿sí? Más menos 2 en rotores lineales, más menos 2 en rotores simétricos, y además en los rotores simétricos el delta K tiene que ser igual a 0, es decir, tiene que estar alineado sobre el eje sobre el cual la polarizabilidad presenta un valor diferente respecto a los otros dos ejes, ¿sí? Hay además, bueno, una cuestión residual acá, que delta J puede ser también más menos 1, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese punto. Lo interesante es que delta J tiene que cambiar en más menos 2. Cambiar en más menos 2 los armónicos esféricos del estado rotacional inicial
y del estado rotacional final, significa que tienen que mantener la paridad. Es decir, que los dos tienen que ser pares o los dos tienen que ser impares. De manera tal que su producto va a ser siempre par. Multiplicado por el armónico esférico que representa a la polarizabilidad, que también es par, me va a terminar dando un integrando par y me asegura una integral, ¿sí?, que me describe o que me indica si la transición es prohibida o no, que va a ser distinta de cero. Bien, podemos mostrar que en el caso de un espectro rotacional Raman deberíamos obtener entonces para las líneas Stokes, en donde delta J es más 2, una frecuencia de dispersión igual a esta cantidad, ¿sí? Esto que aparece acá, donde nu sub 0 es la frecuencia o número de onda incidente, ¿sí? Fíjense que la frecuencia del fotón dispersado o el número de onda del fotón dispersado es menor que la original. En cambio, la línea anti-Stokes, que se va a dar para delta J menos 2, ocurre digamos tiene como consecuencia un fotón con un número de onda o frecuencia que va a ser mayor que el número de onda frecuencia incidente, ¿sí? Entonces, en las líneas Stokes, como el fotón dispersado pierde energía, esa energía es transferida a la molécula gana energía rotacional. En las moléculas anti-Stokes, obviamente, tiene que pasar lo contrario. El fotón dispersado gana energía y por lo tanto la molécula es la que pierde energía rotacional, ¿sí? Fíjense que debido a la regla de selección, en las líneas Stokes, delta J es más 2, eso significa que las transiciones tienen que ocurrir siempre desde J a J más 2. Eso significa que podemos empezar desde un J igual a 0, porque la primera transición sería desde 0 hasta 2. ¿Sí? Sin embargo, en las anti-Stokes, nosotros no podemos empezar con J igual a 0, porque esto me daría negativo y no tiene ningún sentido. Por eso es que la regla de selección entonces es menos 2. Eso significa que las transiciones ocurren desde J hasta J menos 2. Y necesariamente tenemos que comenzar en J igual a 2, ¿sí?, para que la primera transición sea desde 2 hasta 0. ¿Sí? Muy bien. Fíjense la pinta que tienen algunos espectros rotacionales típicos, ¿no es cierto? Acá podemos observar las líneas Stokes y las líneas anti-Stokes, y esta línea que aparece sola, acá bastante intensa, es lo que llamamos la línea Rayleigh, ¿sí? Tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono, todos tienen la misma pinta, ¿sí? En algunos casos la línea Rayleigh se presenta, digamos, bastante intensa, en otros no tan intensa. Fíjense que hay una cuestión que es muy interesante, y es que en algunos sistemas, por ejemplo el dióxido de carbono o el nitrógeno, fíjense el espectro rotacional Raman del nitrógeno. Obviamente que tenemos que hablar de espectro rotacional Raman, no podemos hablar de un espectro rotacional puro del nitrógeno porque es una molécula diatómica homonuclear, no tiene momento dipolar y al no tener momento dipolar no puede presentar espectro rotacional puro, pero sí tiene polarizabilidad anisotrópica, por lo tanto puede presentar espectro rotacional Raman. La cuestión es la siguiente, fíjense la pinta que tiene el espectro, es como si hubiese dos conjuntos de líneas más intensas y líneas menos intensas. Los dos conjuntos de líneas satisfacen esa especie de envolvente que pasa por un máximo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos líneas intensas y enseguida una línea menos intensa? Volvemos a una línea intensa y luego una línea menos intensa, y así como si fuese una especie de escalera, ¿sí? No escalera, una cosa alternante, un serrucho, una cosa así. Bien, la explicación de este comportamiento se llama o es debida a lo que conocemos como estadística nuclear, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ocupación de los estados rotacionales excitados va a depender del spin nuclear. Vamos a verlo para un caso sencillo, que es el del dióxido de carbono, ¿sí? En otros casos, cuando los spines nucleares son distintos de cero, la cosa se complica bastante y no nos vamos a detener en él, ¿sí? Pero fíjense en el caso del dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, los dos átomos de oxígeno que están en los extremos, obviamente que son intercambiables por rotación, pero son bosones. ¿Por qué son bosones? Porque tienen un spin nuclear I igual a 0. ¿Sí? Esta definición, digamos, la vamos a ver un poco más adelante cuando veamos resonancia magnética nuclear, ¿sí?
El spin nuclear I igual a 0, bueno, tiene una única componente, una única proyección, M sub L igual a 0. ¿Sí? Y al ser bosones, esto significa que la función de onda total tiene que ser simétrica si nosotros intercambiamos a los dos átomos de oxígeno. Hacemos, por ejemplo, una rotación con un eje C2 que pase por el átomo de carbono, que parta en dos, entre comillas, al átomo de carbono, rotamos 180 grados e intercambiamos a los átomos de oxígeno. Al intercambiar los átomos de oxígeno, si estos fuesen fermiones, la función de onda tendría que ser antisimétrica. Pero como son bosones, tiene que ser simétrica. Entonces, la función de onda total, escrita como un término electrónico, un término vibracional, un término rotacional y un término nuclear, tiene que ser simétrica. El estado electrónico es un singlete sigma G+, que es más simétrico que esto, es imposible. Si pensamos que el sistema está en su estado vibracional fundamental, seguramente va a ser también simétrico. Si nosotros aplicando esta rotación de 180 grados, rotamos a la molécula e intercambiamos los átomos de oxígeno, por lo que acabamos de decir, la función de onda nuclear también tiene que ser simétrica. Si todo es simétrico, la parte nuclear, la parte vibracional y la parte electrónica, ¿sí? Son todas simétricas, y la función de onda total tiene que ser simétrica, eso significa que la parte rotacional de la función de onda también tiene que ser simétrica. Tenemos entonces que concentrarnos en qué es lo que pasa con los armónicos esféricos. Los armónicos esféricos sabemos que dependen de tita y de phi. Si nosotros hacemos un giro de 180 grados, es decir, de pi radianes alrededor del ángulo tita, existe una relación matemática bien conocida entre los armónicos esféricos. Y es que el armónico esférico original y el armónico esférico rotado en 180 grados se relacionan por -1 elevado a la j. Esto significa que si j es impar, la función de onda va a ser antisimétrica, y si j es par, la función de onda va a ser simétrica, ¿sí? Porque frente al intercambio de los dos átomos de oxígeno, la función puede tener un -1 adelante o puede tener un +1 adelante. Como necesitamos que sea simétrica, j tiene que ser par. Entonces, esto está muy bueno porque lo que nos está diciendo es que la única manera de que la función de onda rotacional sea simétrica es con j igual a par. Por lo tanto, las transiciones de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, etc., van a estar permitidas. Mientras que transiciones entre estados impares, como ser 1, 3, 3, 5, 7 o 5, 7, van a estar prohibidas. Esto significa que el espectro rotacional Raman del dióxido de carbono va a presentar una alternancia, va a haber líneas que van a aparecer con la intensidad característica y van a aparecer líneas, o mejor dicho, va a haber líneas que directamente van a estar ausentes, ¿sí? No van a estar ausentes. Va a ser un caso drástico al caso del nitrógeno que vimos hace un momentito, ¿sí? Esas líneas de menor intensidad directamente van a estar ausentes. ¿Qué pasa si tenemos moléculas en donde los núcleos que se intercambian son bosones con espines nucleares enteros y mayores que 0? O bien fermiones con espines nucleares semienteros, obviamente distintos de 0, ¿sí? El análisis ya es bastante más complicado y en principio no va a haber líneas que desaparezcan. Van a estar todas presentes, pero con diferente intensidad, como pasaba, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿sí? Lo que sí podemos anticipar de manera bien simplificada es que moléculas lineales con un estado electrónico simétrico de tipo sigma G+, un estado vibracional fundamental simétrico, entonces la relación entre la intensidad de las transiciones entre los estados con número cuántico J impar y la intensidad de las transiciones entre estados con número cuántico J par va a venir dado por estas cantidades. Fíjense que la intensidad de las transiciones la vamos a medir a partir del número de moléculas que existan en esos estados, ¿sí? Recuerden con lo que empezamos esta clase teórica, ¿no es cierto? Que era calcular el J máximo, el J en el cual encontrábamos el número máximo de partículas, ¿sí? Entonces, si tenemos un spin nuclear semientero, nos vamos a encontrar con que la intensidad de las líneas
con J impar va a ser mayor que la intensidad de las líneas con con J par, bien digo. Y para I entero, o va a ocurrir lo contrario. Las líneas con número cuántico J impar van a tener intensidad menor que las líneas con número cuántico J par. La relación va a estar dada siempre en estas cantidades, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, del valor del número cuántico. Del número cuántico, no cualquier cosa, discúlpeme. Del spin nuclear. ¿Sí? El I es el spin nuclear. Muy bien. Bueno, como siempre, la bibliografía por la que nos guiamos es el Atkins, en este caso es el capítulo 10. ¿Sí?